Hola amigos de Bajo Techo, bienvenidos a un nuevo episodio. Lo más importante es que no es un episodio más, sino estamos comenzando la segunda temporada de este increíble podcast que se llama Bajo Techo. Así que, pues, comenzamos claramente con un súper invitado que tenemos de este lado. Y ahorita antes de presentárselos, pues les queremos agradecer a todos los oyentes y a todos los que también nos ven en YouTube, pues por tantas veces que nos han visto y por tantos comentarios positivos que estamos teniendo sobre el podcast. Así que bueno, primero que nada, muchas gracias y pues ahora sí, a comenzar. Y el día de hoy vamos a comenzar con un gran tema y nos está acompañando para tocar este tema la experta de las expertas. De este lado tenemos a Pilar Arellano, que es notaria, y de este lado tenemos a un miembro del equipo de Z House Capital, que es Luis de la Mora. Así que bienvenidos. Hola Luis, hola Pili, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Aline? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, la verdad muy contento de poder acompañarlos. Oigan, y además, pues bueno, ya es una cara conocida, ya es de la casa Pili, ya la tenemos aquí por segunda ocasión. Y claro que sí, porque fue uno de los episodios que más se ha visto, uno de los que todo mundo comentó y tuvo muy buenos comentarios, porque claramente nos explica todo espectacular y nos deja con cero dudas. Muchas gracias, Aline, pues, por la invitación. Y bueno, pues me encanta saber que nuestro episodio anterior tuvo tanta audiencia, ha tenido tantas repeticiones como me lo has comentado. Y pues qué bueno, porque de eso se trata, de que la gente y tu auditorio y la audiencia estén informadas lo más certero posible. Recordemos que en redes sociales hay mucha información, pero hay mucha desinformación. Claro. Y para estos temas, yo les recomiendo que siempre se asesoren de los expertos. De pronto he oído o he visto algunos comentarios, podcast en redes sociales o videos donde dan información incorrecta, Claro. fuera de la ley, e inclusive, recomendaciones contrarias a la ley y a derecho. Entonces, yo les recomiendo que de verdad siempre se asesoren con los profesionales que deban de ser, no con cualquier persona que cree saber el tema o pues que por llenar un espacio en redes sociales habla de cualquier cosa de la que no sabe, desconoce o no es experto. Totalmente de acuerdo. Al final yo creo que también a veces estamos sobreinformados y acabamos estando cero informados, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema espectacular que yo creo que todos en la audiencia y todos los que nos escuchan tienen duda o han tenido duda o tendrán duda, y es de el testamento. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Has tenido dudas? ¿Has tenido clientes que han tenido estas dudas? Claro que sí, muy buen día a todos. Hola Pili, hola Lynn, de nuevo. Y sí, la verdad se me hace un tema muy importante que yo creo que en algún punto todos tenemos que tener algún conocimiento. Se me viene a la mente, por ejemplo, ¿por qué la importancia de tener un testamento y qué implicaciones de no tenerlo, en el peor de los casos, podemos llegar a tener, ¿no? Claro. Bueno, pues primero quiero empezar por decirles que aprovechando que es septiembre y que es el mes del testamento, aunque puedan escuchar este programa en cualquier momento, Claro. pero bueno, vamos a aprovechar para publicitar la campaña del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, donde pues septiembre es el mes del testamento, donde tiene costos especiales, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo quien lo quiera hacer. Escuchen, corran todos, ahorita Así es el momento, a así cualquier que notaría vayan a solicitar su trámite. Y de pronto, ¿qué pasa? Mucho con el tema del testamento, que escuchas que la gente te dice, pero es que no tengo planeado morirme o no me quiero morir. Y digo, no, ni yo tampoco. No, Claro. Pero nadie. pues sabemos que es lo único seguro que tenemos, la muerte. Nada más no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero bueno, yo creo que es un acto de responsabilidad y de evitar problemas. Y qué mejor que otorgar tu testamento, tu decisión lo último que quieres hacer sobre tus bienes y derechos, estando en las mejores condiciones,
anímicas y de salud para poder tomar las decisiones correctas que en ese momento sean las que tú crees que son las correctas, ¿no? Totalmente de Claro. acuerdo. Porque ahorita vamos a hablar de cómo cómo define la ley el testamento. Es más, se los quiero leer para que no se me vaya ni una sola punto. Por favor, Y Gracias. Pili. recuerden que yo soy la notaria 118 del Estado de México y las leyes son locales, las leyes civiles son locales. Entonces, cada entidad tiene su regulación respecto al testamento, son muy parecidas todas, pero yo les voy a leer lo que dice el Código Civil del Estado de México respecto al testamento y cómo lo define, porque de ahí vamos a platicar. Claro, ¿no? ¿A qué y se de ahí refiere? van a salir las dudas, Así que es. probablemente muchos de los clientes son las que nos han preguntado a nosotros, Así y bueno, es. qué mejor que contestadas por la experta. Así es. Entonces, fíjense, el artículo 6.12 del Código Civil del Estado de México dice que el testamento, así lo define, es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, y en cuanto a su forma pueden ser ordinarios o especiales, y ahorita vamos a platicar eso. Entonces, fíjense, vamos desmenuzando un poquito a qué se refiere, ¿no? Es un acto personalísimo, revocable, libre, solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos, ¿no? Porque de pronto, cuando hablamos del testamento, solo estamos pensando en la casa, Claro. ¿no? Claro. En el departamento, Claro. en bienes inmuebles, pero en realidad el testamento abarca todos los bienes, todo lo que se encuentra dentro del patrimonio de las personas. Ok. Entonces, es Sí. importante tener este dato. Ese es un dato súper importante, porque a veces pensamos, o yo he tenido conversaciones con gente, por ejemplo, joven, y que dice, pero es que ahorita yo qué, No ¿para tengo qué nada. hago un testamento si no tengo nada, no? Así Entonces es. yo creo que también es súper importante saber que, pues, dentro de un testamento pueden incluir muchas cosas que no nada más Así son es. bienes inmuebles, ¿no? Así es, abarca todo lo que pueda estar dentro del patrimonio de la persona, ojo, al momento del fallecimiento. A mí me pasa mucho también que me preguntan, justo hacen este cuestionamiento la gente, de oye, pero si no tengo nada, Pili, ¿no? O sea, 3 pesos en mi cuenta bancaria, mi coche, bueno, ahí ya tienes algo, ¿no? Sí, sí, Pero además, importante, esta disposición, ¿cuándo va a entrar en acción? ¿Cuándo se va a cumplir el testamento? A la muerte de la persona. Hasta Claro. que haya muertito es cuando se aplica lo que se dispuso en el testamento. Entonces, a lo mejor podemos pensar que hoy no tenemos nada, pero en 10 años, ¿no? Claro. Que venga el fallecimiento en 20, en 30, en 100, en los que sean, ya vas a tener bienes dentro de tu patrimonio. Sí, Y o sea, fíjate, yo, Aline, dime algo, Pili, perdón que te Ujú. interrumpa. Probablemente puedo hacer un testamento el día de hoy, a pesar de que probablemente no tenga 10 propiedades o tenga mi cuenta llena de miles de pesos, y ponerlo en una forma como un poco más abierta a todos mis inmuebles van a ir destinados a, no, o sea, lo puedes escribir de tal forma en la que hoy a lo mejor y es abierta, y probablemente mientras pues vaya avanzando mi edad, probablemente hacerlo un poco más, ¿Completo? sí, no, fuera de lo completo, ¿Específico? como específico Ok. hacia a lo mejor y esta propiedad en específico a tal, este dinero a tal, o sea, ¿lo podemos hacer así? Por supuesto. Y les comentaba, ahorita contestando tu pregunta, antes de que pues, podemos seguir pensando que no tenemos nada, ¿no? Pero yo siempre le pregunto a la gente, ¿tienes hijos? Sí. Bueno, pues en el testamento se pueden nombrar a los tutores. A falta de quien ejerza patria potestad, podrán entrar los tutores que se designen en el testamento. Entonces ya desde ahí tiene importancia. O, ojo, en este momento creo que no tengo nada, pero ¿qué crees? Que falleció mi abuelita y yo soy heredera de mi abuelita. Entonces, ese patrimonio que era de mi abuelita ya entró a la esfera de mi patrimonio Claro, y ya entra en mi testamento cuando yo Totalmente. falte. Entonces, es importante tener claro esto, ¿no? totalmente. Es un acto de responsabilidad. Y regresando a tu pregunta, Lynn, sí, mira, ¿existe la herencia universal? Ok, O existen los legados, que es a título particular. ok. Entonces, podríamos, no es necesariamente enumerar los bienes que tengamos, porque también mucha gente me pregunta, oye, te tengo Ujú. que traer las escrituras de la casa, la factura del coche, de la joya, ¿no? De Sí, la sí, obra de sí. arte, de lo que sea, pues. Y es, no, 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 no. Si quieres, lo podemos hacer si es que vas a dejar cosas específicas a personas específicas. Pero si tu herencia va a ser universal, que puede ser también a varios herederos en diferentes porcentajes, puedes decir que los bienes que tengas al momento de tu fallecimiento, o sea, bienes presentes o futuros, y esos son los que van a heredar a Buenísimo. quienes tú instituyas como herederos universales. Ahora, si por alguna razón específica o porque así es tu voluntad, quieres designar personas en específico sobre bienes en específico,
La casa ubicada en Avenida Presa Salinillas número 7, para mi primo Juanito Pérez, adelante, ¿no? Ok. Puedes otorgar legados. Y también puedes tener herederos o legatarios sustitutos. A falta de mi heredero X, entrará como heredero sustituto otra persona, ¿no? Ok. Y ahorita les La voy a opción decir, B, sí, es ¿no? Sí, opción o sea, B. puedes poner opciones también. Correcto, puede ser como opción B. En el caso de los legatarios igual, y les voy a decir la importancia de esto. Porque pasa, si repudia la herencia, porque nadie está obligado a aceptar, cuando venga el fallecimiento se abra el procedimiento sucesorio, que también si tenemos tiempo lo platicamos un poquito brevemente. Puede ser que no acepte la herencia, puede ser que ya haya fallecido la persona y entonces ya no alcanzó a heredar, Ok. o cualquier circunstancia, y entonces entraría el heredero sustituto. ¿Qué pasa si no designamos heredero sustituto? Esa parte se va a la sucesión legítima, queda intestada. Entonces es Justo ese es un importante tema súper importante eso. que queríamos tocar, porque yo creo que también es una de las dudas que, o sea, sobre todo ahorita que nos dedicamos nosotros al tema de bienes raíces, pues yo Así creo es. que es nuestro pan de cada día, ¿no? De, tengo esta propiedad, pero pues realmente no es tu propiedad porque está intestada y entonces, ¿qué voy a hacer con esta propiedad y qué es lo que sigue? O sea, al parecer la tengo, pero realmente no la tengo, ¿no? Al, Así al es. Claro. parecer está en el limbo esa propiedad. Así es, y Sí. nos enfrentamos todos los días a estos supuestos en las sucesiones, y también por eso es importante platicar de por qué hay que otorgar testamento y qué pasa si no otorgo testamento. Entonces, Claro. si otorgo testamento, puedo designar herederos universales en diferentes, o sea, si son varias personas en porcentajes distintos, puedo nombrar herederos sustitutos, puedo nombrar legatarios sustitutos cuando son cosas específicas. em, Obviamente tenemos que nombrar albaceas y luego me preguntan, ¿y el albacea qué hace? Pues va a ser el administrador El del administrador. patrimonio en liquidación en su Claro. momento, tutores en el caso de menores de edad o incapaces. Entonces, es muy importante otorgar el Sí. testamento. Y fíjense, México es de los pocos países que no tiene obligación de heredar a gente en específica. Ujú. ¿A qué me Ok. refiero? O sea, que tiene esta libertad de designar quiénes pueden ser sus herederos sobre todos sus bienes. Ok. Hay países que un porcentaje de los bienes tienen que ser forzosamente para los familiares. Y en México no. En México tenemos esta libertad Libertad. de decisión de si quiero heredarle mis bienes a mi Sí, mejor mejor amigo, amigo. a mi mejor Ujú. amiga, a la vecina, o sea, no necesariamente a la línea del parentesco. Entonces, yo creo que si en México tenemos en nuestra Esa legislación libertad. esta libertad y esta bondad, pues hay que ejercerla, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Eh, el último testamento, porque ya me habían preguntado, me lo iban a preguntar en el programa, que el último testamento, ¿cuántos testamentos puedo otorgar, perdón, en mi vida? Sí. Me lo habías Sí, sí. preguntado. Pero justo fue la pregunta, ¿por qué, Luis? Platícanos. Aquí tras bambalinas, Ajá. estaba pensando, digamos que alguien tiene el caso que, no sé, alguien si tuviese una casa chica, casa grande, y dice, oye, pues honestamente a Fernanda le quiero dejar la casa y acá otra propiedad, ¿no? Pero ahorita hablando con Pili, pues nos explicaba cómo es el procedimiento que tiene que tener ese testamento, ¿no? Sí, que realmente no se puede, ¿no? A ver, el testamento, en el transcurso de tu vida tú puedes otorgar cualquier cantidad de testamentos, ¿no? Puede ser con cualquier notario, en cualquier ciudad, en cualquier parte. Inclusive, pudiese ser ante hasta ante un cónsul, ¿no? Fuera del país, en el extranjero, que tiene facultades limitadas de notario público, pero algunas. Entonces, ¿qué pasa con esto? El último testamento va a ser el válido. Ujú. Los demás Ok. testamentos van a quedar revocados. Al principio del programa, por eso quise leer la definición de testamento, ¿no? Sí, sí, Que sí. habla de revocable, ¿no? Que el testamento es un acto revocable. Entonces, en cualquier momento lo puedo cambiar. ¿Por qué? Pues porque cambian las situaciones Claro. en la vida de las personas durante el transcurso de su vida, ¿no? Sí, que me enojé, que ya no nos hablamos, que no sé qué, que a lo Así es. mejor y ya vendí la propiedad y pues ya no es de Sí. mí. Correcto. ¿Sabes qué caso se me viene a la mente? El trámite de sucesión. Ujú. Ejemplo, ya tienes tu testamento todo bien, Ujú. fallece esta Ujú. persona y digamos que esa propiedad la quiere vender, tiene una necesidad económica y hay algún gasto que tienen que tomar en cuenta porque puede ser que ni siquiera para eso y por eso la quiere vender y Claro. está en una situación que tal vez no puede ni avanzar y hay
¿Has tenido casos así? Sí, por supuesto que sí hay casos así, pero antes de contestarte tu Ujú. pregunta, porque ya estamos en el procedimiento sucesorio, en lo que tú me preguntas, Ujú. y quiero que al auditorio y a la audiencia le Le quede quede claro claro. el tema Claro. del testamento, de otorgar el testamento y la importancia, y de qué pasa si no otorgo testamento. Y entonces ahí ya vamos a lo que me preguntas. Perfecto. Entonces, en el testamento vamos a designar a estas figuras que contiene el testamento, y si el día de mañana cambio de opinión, o mis intereses cambian, o las circunstancias, o simple y sencillamente amanecí con ganas de cambiar mi testamento, puedo ir ante cualquier notario y hacerlo. Y el último testamento va a ser el válido siempre. Ok. Entonces, es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando otorga su testamento cree que en ese momento ya, entonces ya no es mi casa, ya es para mi hijo que acabo de... No, 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 no. no. Sigue siendo tu casa. Por supuesto, eso sería una donación. Sí, hasta el ¿no? momento en el que falleces es cuando el testamento, pues, puede aplicarse. Ejecutarse, así es. Entonces, mientras no haya fallecimiento, el testamento estará ahí guardadito. Los notarios damos un informe al archivo nacional, y ahí se queda esta información, Ok. porque luego pasa también esto de, oye, se perdió el testamento, ¿no? Ujú. No se Claro. preocupen, la matriz de cualquier escritura pública se encuentra en los archivos generales de notarías, y además cuando se abra el procedimiento sucesorio, que ahorita vamos a tu Ujú. pregunta, ya sea el notario, ya sea que se abra la sucesión ante notario o ante este juez, vamos a pedir estos informes y nos van a contestar cuántos testamentos otorgó la persona en su vida, Ok. en qué fechas, ante qué notario y por ende cuál es el válido. Entonces Ok. no se preocupen, vamos a encontrar el último testamento y ese va a ser el válido y el que se va a poder ejecutar. Oigan, pues bueno, ya saben también si a lo mejor en alguna familia por ahí piensan o tienen en su cabeza como perdí el testamento, no lo perdieron. Entonces vayan con Pili y Pili se los va a encontrar. Va a ser magia por ustedes. Voy a buscar el ¿no? de mi casa. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, no, pues realmente no es magia al final del día. Sí, La bueno, autoridad está. lo piden a través del Archivo General de Notarías, y el archivo está conectado a la base de el Registro Nacional de Testamentos. Y pues ahí está la información de donde lo hayan otorgado. También es importante, oye, no quiero que nadie se entere de lo que dice mi testamento. Acuérdense que es un acto personalísimo. Cuando decía yo la definición del testamento, personalísimo libre, nadie tiene por qué enterarse. Ok. Se puede otorgar con testigos, si así se desea, o si por alguna circunstancia la persona se requiere, y lo dice el Código Civil y la ley del notariado, pues cuando hay un tema de invidencia, Ok. sí, claro, de no poder escribir, no poder leer. También Entonces, facultades mentales o Justo. temas no, así, ¿no? cuando estamos en un tema de facultades mentales, pues ya la gente pierde capacidad para otorgar cualquier acto jurídico, y el Ok. testamento pues es delicadísimo, menos, Ahí va ¿no? otro tema Ahí se importante. presta, porque bueno, he Ujú. visto que dicen, no sé, alguien de 80 años estaba un poco enfermo, pero no había hecho su testamento y cuando lo hace, luego alguien que quiere reclamar dice, oye, no estaba en Ujú. sus Sus facultades, facultades. ¿no? También se presta a mucha interpretación. Mira, podría prestarse, pero precisamente ese es el trabajo que hacemos los notarios, y por eso los testamentos solo se otorgan. El testamento vigente en la legislación, repito, habrá que ver la de cada estado, pero por ejemplo en la del Estado de México, solo existen dos tipos de testamento: el público abierto y el público simplificado, y el que otorga a la generalidad de la gente es el público abierto, y es ante notario público siempre. Entonces es justo el trabajo que hacemos y la importancia que hace el notario, de que se percata de que si la persona está en sus facultades, Sí, sí, sí. de que si no está siendo presionado, de que si a menos que tenga testigos no puede haber nadie Ok. durante el acto, y nosotros nos cercioramos de que sí sea su voluntad primero, Ok. y de que no esté fuera de sus facultades. Tendría que estar en un estado declarado en un estado de interdicción al final del día, que es la falta de facultades para otorgar cualquier acto jurídico. Pero bueno, nosotros tratamos de evitar cualquier situación Claro. para que a futuro la gente no tenga problemas por esto, y eso es parte de nuestro trabajo muy importante, ¿no? Claro. Entonces, este acto, por eso lleva solemnidad, porque el notario lee esta solemnidad, como dice el Código Civil, se percata de que es verdaderamente la última voluntad de la persona, de que no está siendo presionado, ¿no? Sí, sí, sí. Al final creo que vemos mucha telenovela y sabemos Exacto. perfectamente bien de lo que hablamos, ¿no? O sea, Así es. un tema en donde probablemente pues algún familiar lo esté medio ¿Presionando? presionando y forzando a que obviamente alguna Así parte es. vaya destinada a él.
etcétera, ¿no? Así es. Entonces, Claro. pues esa es parte del trabajo que hacemos nosotros. Y ya cuando nos cercioramos de que sí es la última voluntad de la persona, qué es lo que quiere, que está claro en el sentido y en lo que plasmamos en la escritura pública que contiene el testamento, pues adelante se otorga, se da este aviso y pues ya después pasamos al tema de sucesión. Y ojo, ¿qué pasa si no se otorga testamento? Ya dijimos que se pueden otorgar los testamentos que Claro. uno quiera durante el transcurso de su vida, ¿no? El último revoca los anteriores y sin ningún problema. Un dato importante que les quiero decir, que es lo único que queda sin efectos de revocación en un testamento, cuando hay reconocimiento de hijos. En un testamento Ok. puedes hacer un reconocimiento de hijos y si posteriormente revocas ese testamento, la única parte que queda que no se revoca es el reconocimiento de hijo. Es lo Ajá, es único. como lo único que no se Interesante. borra, Así por es, así por supuesto, decirlo. porque ya al momento de reconocer al hijo, pues ya no hay Sí, marcha sí, atrás. sí, Ya lo claro. reconociste y ya no hay marcha atrás. Sí, no es como de, no, ¿qué crees que ya no es mi hijo? Así es, Ya no me así cayó es. bien. Ya, Sí, ya ya no. no. Entonces quería nada más puntualizarles esta parte, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si no otorgamos testamento, no? Que ya les dije todas las ventajas de otorgar testamento. Porque si otorgando testamento, ¿no? Yo en Sí. 20 años que llevo haciendo esto he visto Hay de temas. todo. Telenovelas. Y aún así la gente se cree con ciertos derechos. Oye, pero el testamento no dice eso. No, pero a mí mi mamá me dijo Sí, sí. que En secreto, en ajá. mi casa, en mi no, cuarto. ahora imagínense cuando no hay testamento, Mucho ¿no? peor. Mucho Sí. peor. ¿Y qué pasa? No es que los bienes se van a perder, no es de que ya no vamos a poder hacer nada, no. El Código Civil habla de cuando no existe testamento. Y entonces el propio Código Civil nos va a decir quiénes son los que tienen derecho a heredar. Y van a ser siempre los parientes más cercanos, Ok. ¿no? Esos En línea excluyen directa, por a así los más decirlo. lejanos. Primero es línea recta, luego línea colateral. Hasta me parece que es el 4º grado en el Código Civil del Estado de México. Pero habrá que ver la legislación en específico. Y, pues bueno, se abre la sucesión legítima y pues, repito, si con papelito papel. habla, Sí. hay temas cuando no es peor. Y también les quiero dejar claro, ahorita que vamos a entrar allá a la apertura de la sucesión, es cuando hay menores de edad incapaces, ¿no? Que ya dijimos que en el testamento inclusive se pueden nombrar a los tutores. Sí. Y pues en las sucesiones sin testamento, que son las intestamentarias o legítimas, pues bueno, también todos estos casos especiales ahorita los comentamos. Pero, ¿qué pasa? Regresamos al punto. Falleció la persona, ¿no? Ajá. O sea, ya dejamos claro. Sí, poniéndolo como en escenario. Exacto, ya dejamos claro la importancia de otorgar testamento, ya hablamos más o menos de la generalidad del testamento, ya dijimos cuando no hay testamento qué pasa, el Código Civil nos va a decir quiénes van a heredar y de qué forma van a heredar. Hay códigos civiles donde dice que el cónyuge hereda una parte, en otros dice que porción de hijo, en otros dice que si tiene bienes suficientes ya no hereda, también habla de los concubinos. Entonces, ahí hay reglas especiales dependiendo del Código Civil, que tendrán que ver en caso En el específico. caso. En el Código Civil también viene redactada la parte de los bienes inmuebles, o sea, es parte de lo que también... Por supuesto, habla de los bienes en general, Ok, ¿no? ok, perfecto. De todo lo que está dentro del patrimonio de la persona que falleció. Ok. Entonces, Sí, estaba pensando, nos explicaste, un heredero, hay opción B también, ¿no? Hay cuando hay el sustitución sustituto. del testamento. Hay sí. un tiempo, un time lapse de que, oye, ya notificamos a tal persona y no sabemos nada de él y tiene hasta esta fecha si no le toca al siguiente, A ver, ¿verdad? cuando nombramos sustitutos es en el testamento, ¿no? Entonces, Ajá. ya nos vamos a ir ahorita a la apertura sucesión. de la sucesión. Entonces, ya dijimos testamento o intestamentaria y quiénes heredan y cómo tienen derecho en la intestamentaria. Luego me preguntan mucho, oye, Pili, si no tengo testamento, ¿lo tengo que llevar vía judicial? Bueno, también tendremos que ver el caso de cada estado, porque yo sé que tu programa, Lynn, Sí, llega a muchas personas, ¿no? Inclusive Ojalá. fuera de México. Entonces recordemos que la materia civil es una materia local y habrá que ver el caso específico en su estado en específico, ¿no? Donde aplique. Por ejemplo, aquí en el Código Civil del Estado de México, los notarios podemos llevar o abrir las sucesiones, antes le llaman juicio sucesorio, ¿no? El procedimiento sucesorio testamentario e intestamentario se pueden llevar ante Ok. notario. También se pueden llevar vía judicial, desde luego. Ok. ¿Cuál es la intención? De que la ley nos permita a nosotros llevar procedimientos no contenciosos a los notarios, como sería una sucesión testamentaria e intestamentaria. Pues precisamente para desahogar
el trabajo en los juzgados. De pronto mucha Claro. saturación, y entonces los asuntos se retrasan, y entonces para llegar a las adjudicaciones de los bienes pasaron años, ¿no? Claro. Por esta saturación en los juzgados. Y bueno, entonces lo podemos hacer ante notario, pero bien, también se puede llevar vía judicial, desde luego. ¿Qué pasa en este caso que hablamos de incapaces o de menores de edad? En este caso, el notario no puede conocer de esta sucesión, no importa que sea testamentaria o intestamentaria, tendrá que ser vía judicial, ¿no? Porque lleva Ok. un O sea, procedimiento especial. siempre que hay niños de por medio menores de edad. O mayores de edad incapaces, cuando hay incapaces. Ok, o mayores Ajá. de edad Así incapaces. es. Entonces ahí sí tiene que ser directamente un juicio, como Vi- diríamos en de la Procedimiento parte- sucesorio vía proceso judicial. Vía judicial. Vía judicial. ¿Por Cambia. qué? Porque el juez le da vista, antes era el Ministerio Público, ahora es a la Procuraduría en el Estado de México, de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Ok. ¿Por qué? Porque tiene que tener un tratamiento muy especial, porque hay menores de edad o incapaces que no pueden asistir Tomar sus decisiones. por ellos mismos. Sí, Tendrá sí, que ser sí. a través de sus representantes, tutores, tutrices, quien ejerce patria potestad o quien corresponda, ¿no? Claro, tiene que ser otro tipo de autoridad la que tenga que estar como Vigilando. respaldando y vigilando, Vigilando. ese Ahí- proceso. Así es. Ahí la importancia del tutor. ¿no? Claro. También de lo que Por comentabas supuesto, al principio. Por supuesto. ¿no? ¿Qué pasa? Me vas a decir, bueno, otorgué testamento y nombré tutores respecto de los menores de edad o incapaces o mayores de edad incapaces. ¿Qué pasa en la legítima donde no hay nombramiento? El juez es quien se va a encargar de nombrar a los tutores, ¿no? Entonces, Ok. esa también es la importancia. Cuando a mí Guau. me dicen, no tengo nada, y yo les pregunto, ¿tienes hijos menores de edad? Sí. Hay importancia de que tú decidas quiénes van a ser los tutores de Totalmente. tus hijos menores de edad, mientras sean mayores de edad, hasta que lleguen a la mayoría de edad. Si no, ¿qué Claro. crees? Los va a nombrar un juez. Claro. En Entonces, resumen, importante. mejor tomar tus decisiones para que no las tome un tercero, ¿no? Así es. A Oye, tiempo. Pili, y Totalmente. dime algo. ¿Realmente tú ves mucho en tu notaría estos procesos de testamento? O sea, ¿tú realmente ves volumen de clientes sobre testamentos? Porque la verdad es que yo creo que muy poca gente hoy en día tiene conocimiento sobre el valor del testamento y yo creo que muchos realmente no lo hacen o lo hacen justo cuando llegan a cierta edad en donde dicen, híjole, creo que ya me toca ahora sí hacer mi testamento. Pero realmente gente joven o de mediana edad, realmente yo creo que no lo hace. ¿O tú qué opinas? Mira, afortunadamente, esta campaña de septiembre, el mes del testamento, que es una campaña a nivel nacional, apoyada por la Secretaría de Gobernación, ya lleva más de 10 años. Entonces, esto ha hecho que dentro de la población sea más común el escuchar un testamento. Sí, se Claro. le está educando a la población de esa Así es. forma, haciendo como esta campaña en donde se les invita a todos Así de una es. forma un poco más general, ¿no? Y Así obviamente pensando que a lo mejor y creen que es carísimo hacer el testamento o justo mucha gente, yo creo Miedo, que ¿no? yo creo que lo principal es la creencia de no tengo nada que dejar, pues no hago testamento. No, es que tienes mucho que dejar, o sea, tienes mucho que dejar arreglado, ¿no? En el Inter. Así es. Y bueno, ahora justo pasando a la parte de la sucesión, que Así para que los que nos escuchan, estábamos hablando del testamento, que es el momento en el que voy y lo hago. Ahora vamos a hablar del momento en el que ya tengo el testamento, ya falleció la persona Que otorgó el que otorgó el testamento. testamento. Ahora, ¿Qué ¿cómo cobro, por así ¿Cómo se lleva decirlo? la ejecución? ¿Cómo ejecuto ese testamento, no? O sea, ¿cómo reparto esos bienes? Así es. Como ya les decía, el procedimiento sucesorio puede ser ante notario, ya sea intestamentaria o testamentaria, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Aquí en el Estado de México, los notarios podemos llevar ambos tipos de sucesiones en la notaría, pero también se puede llevar vía judicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el fallecimiento de la persona, tengo el testamento, ¿no? Fue mi abuelita, acudo al notario o al juzgado a iniciar el trámite sucesorio y vamos a ver qué va a decir el testamento. Pero recuerden lo que hablamos al principio del programa, que el testamento es un acto revocable. Sí. Entonces, pues a lo mejor yo tengo el testamento que mi abuelita me regaló una copia, ¿no? Para Ujú. que yo se la guardara, pero resulta que no sabemos Sí, si hubo ese otro. testamento va a ser el válido, porque no si sabemos sé si es el último. El último, tal Correcto. cual. Ujú. Sí, Correcto. si no hay un actualizado, Así que ella es. no tiene conocimiento. Totalmente. Sí. Entonces, justo cuando iniciamos este trámite sucesorio, de pronto nos preguntan, oye, más o menos dime tiempos. Y cuando más o menos damos los tiempos, oye, pero no puede ser más rápido, que tampoco es que sea tan amplio el tiempo. Aproximadamente como cuánto tiempo se tardan. Aquí en el Estado de México nosotros nos tardamos como
2 meses más o menos, Ok. pensando en que hay bienes inmuebles y que inclusive ya vamos a adjudicar, o sea, que vamos a llevarnos de corrido en las etapas de la sucesión hasta el momento de la adjudicación de los bienes, o sea, hasta que los herederos ya van a tener su escritura, Exacto. Personal, por así sí, decirlo. donde ya ellos son los propietarios de esos bienes que recibieron por herencia. Más o menos 2, 3 meses, dependiendo del municipio donde se encuentre el inmueble o del estado donde se encuentre el Del inmueble. caso y demás. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos estos informes a la autoridad, ¿no? Ok. Entonces, le pedimos a la autoridad, oye, autoridad, dime si tienes testamento de esta persona. Ok. ¿No? Entonces lo pedimos al Archivo General de Notarías, que está conectado al Registro Nacional de Testamentos. Lo pedimos al Registro Público y al Archivo Judicial. Porque antes se podían depositar también testamentos ahí. Ya tiene muchísimo tiempo que están derogados esas disposiciones, pero tenemos todavía que seguirlo haciendo. Ok. Ok. Entonces, tenemos que esperar a que la autoridad nos conteste, ¿ok? Entonces, ya cuando nos contesta, ahí vamos a encontrar. En el caso de testamentaria, preguntamos, ¿no? Que tengo este testamento y si es el último. Pero también tenemos las intestamentarias. ¿Y luego qué creen que nos pasa? Que no era intestamentaria, que sí había testamento. Entonces, cuando nos traen estos informes, de pronto tenemos la sorpresa de no era intestamentaria, sí había testamento. Sí, pero probablemente a lo mejor, y yo no sé si mi papá fue ayer, Claro. antier, mañana Claro. va a ir, o sea. Y nunca te avisó. Y nunca te avisó. No, pues y tú sí. no sabes, hijo, Al final es algo testamento. sumamente personal. Y falleció y no encontraste documentos, pues tú acudes al notario o acudes al juzgado, Lo claro. asumes. asumes que no hay y resulta que cuando pides informes hay testamento. Entonces nos contesta la autoridad cuántos testamentos otorgó esta persona, ante qué notario y en qué fechas. Claro. Y el último es el que va a ser el válido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si coincide, supongamos que coincide el que último presenté mío. ante el Ajá. notario, ¿no? Y pedimos los informes y coincide, maravilloso. Continuamos dando, o sea, continuamos con las etapas de la Proceso. sucesión, donde hacemos el nombramiento, se hace la aceptación de nombramiento de albacea y herederos. Recuerden que nadie te obliga a aceptar. Siempre ni se tiene cargos, que nombrar un albacea, ni ¿cierto? cargos ni herencia. Sí, por supuesto, porque Ok. es el administrador. Claro. Entonces, si aceptamos nuestra herencia, porque podemos repudiarla y podemos no aceptarla, e incluso el albacea puede decir, yo no quiero ser albacea, también recomendamos que se dejen albacea sustitutos por lo mismo, Claro. Ok. o porque falleció el albacea que nombré y entra su sustituto, o porque no quiso aceptar, ¿no? Claro. Claro. Las Entonces, implicaciones, ¿no? Oye, Así ¿y qué es. pasa si a lo mejor y hasta el sustituto dice, a lo mejor y el principal pues no quiere y el sustituto falleció? Si no hay, o sea, si no hay exactamente, por la parte que no exista en caso de legados o la parte de porcentaje que se haya dejado y no se dejó una sustitución recíproca, o sea, si somos varios herederos y dejó sustitutos y de esos sustitutos tampoco hay, se puede mencionar en el testamento que la parte de ese le hereden los otros, ¿no? Ok. Pero si no se dejó esa parte, sí se va a una sucesión intestamentaria. Entonces podrías tener una parte testamentaria y otra parte testamentaria sobre los bienes que quedaron o porcentajes que quedaron ya sin heredero. Entonces, ojo con eso. Pero eso, por ejemplo, cuando acudan ante notario, ahora en el mes del testamento o todo el año, esa asesoría también se las da el notario. Claro. Claro. Y les va a recomendar. Al final del día, Totalmente. es su última voluntad y ustedes van a poner lo que quieran. Pero el notario se va a encargar de darles esta asesoría para evitar, con la experiencia que tenemos y lo que hemos Claro. visto, pues evitar que quede una parte intestada, ¿no? Claro. Y lo que trataste de evitar hacer los nombramientos, pues era que no hubiera intestado y entonces evitarlo y te va a dar recomendaciones. Y sobre todo siento que a veces en donde tenemos un poquito más de complicaciones es justo en las propiedades, ¿no? Como pues lo venimos platicando. Sí. O sea, a mí sí Claro. me ha pasado muchas cosas con propiedades pues ya intestadas y es Sí, es un muy tema. complicado, ¿no? Es un tema que yo creo que puede llegar hasta durar años. Oye, Pili, Sí. dime Ujú. algo. Más o menos cuánto cuesta tramitar trámite? Testamento. tu testamento en épocas normales y pon tú qué diferencia hay A si este lo mes. sacas en septiembre. Por ejemplo, estos costos nos los mandan los colegios locales, ¿no? Aunque es una campaña a nivel nacional,
repito, los códigos civiles y el notariado, pues estamos ajustados a nuestros estados y nosotros a nuestros colegios, Lo y regula. ellos nos mandan la circular. Y pues bueno, este año, 2024, Estamos en para nosotros, el Estado de México, para cualquier persona, 2,000 pesos. Y para personas de la tercera edad que presenten su credencial del INAPAM, 1,000 pesos. Entonces, la verdad es que el Ok. costo es bien económico. Oigan, También quiero decirles que hay programas de gobierno. Por ejemplo, nosotros en el gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, tenemos bastantes programas muy buenos, donde inclusive no tienen costo, o tienen costo todavía mucho más bajo que este. Claro. Guau. No, vale mucho la Entonces, pena. también vale la pena acercarse. Pero yo ahí sí, yo creo que es también un tema de conciencia totalmente. social. Totalmente. Porque si hay personas en comunidades alejadas o con situaciones económicas mucho más complejas, Claro. que la verdad es que si ellos pueden obtener estos beneficios de sin costo, por ejemplo, que ofrece Claro. el gobierno de mi estado, del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica, que lo aprovechen. Pero la gente que no tenemos esa necesidad, podemos ir el mes del testamento y también Sí. recibir este beneficio con un costo Claro. muy bajo, ¿no? Porque de pronto creo que es un tema de civilidad. Pero al final ¿No? siento que siempre buscamos cualquier pretexto y ahora sí ya no hay pretexto. O sea, la realidad es que pretexto. el precio es buenísimo. O sea, la verdad Ujú. es que yo creo que es sumamente accesible. Así es. Entonces, pues ya escucharon a Pili. No importa la edad, no importa si tienes, no tienes, cuánto tienes. La realidad es que yo creo que justo como lo dices, Pili, es algo en lo que tenemos ahora que educarnos, ¿no? Y creo que Claro. desde jóvenes tenemos que crecer pues con ese chip de hay que hacer las cosas by the book, ¿no? O sea, como realmente se deben de hacer para evitar Evitar problemas futuros y a la familia que viene, ¿no? O sea, la verdad es que sí se pueden evitar muchos problemas y también poner en la balanza 2,000 pesos contra todo lo que tienes hoy o lo que vas a tener durante toda tu vida. Pues la verdad es que yo creo que no trabajaste en vano durante tanto tiempo para que al final acabe, pues, en el limbo Más de la vale nada. prevenir. Yo lo que digo, sobre todo, es que yo decida, Claro, ¿sabes? O sea, el poder de decisión que la ley me otorga a través del testamento, ¿por qué lo voy a perder? O sea, Claro. ¿por qué no voy a Claro. decidir yo, bien o mal, les parezca o no les parezca, yo tomar la decisión de quiénes van a ser los beneficiarios de mi patrimonio el día que yo ya no esté? Y ahorita que dijiste este tema de no importa la edad y no hay pretexto, les quiero compartir. Y porque pues por supuesto no me sé de memoria este dato, porque son muchos estados. Lo pueden ubicar en la página de la Secretaría de Gobernación. no, igual si nos los compartes se los ponemos ahí para que lo puedan ver. Sí. Bueno, aquí está el datito. No sé si se alcanza a ver. Lo pueden bajar de la página de la Secretaría de Gobernación. Nosotros se los respecto al ponemos testamento. en la edición. Y justamente el tema de la edad, fíjate, para que la audiencia le quede claro la importancia del otorgamiento de testamento, es el único acto jurídico que se puede otorgar siendo menor de edad. Fíjense Wow. la importancia que tiene el testamento. La ley legitima a los menores de edad para otorgarlo, con sus restricciones, ¿no? Tenemos estados que desde los 14 años pueden otorgar testamento. Wow. Otros estados desde los 16 años, como es el caso del Estado de México, que desde los 16 años pueden otorgar testamento, y hay otros estados que a la mayoría de edad, a los 18 años, que son los menos inclusive. Entonces, fíjense la importancia del testamento. Y de pronto pero si un niño, ¿qué va a tener? Ya lo dije al principio. Claro. Puedes Sí. recibir herencia, puedes recibir donaciones. Claro. Y eso ya está en tu patrimonio y puedes fallecer desde que eres Totalmente. menor de edad, desde que tienes 14 años. Y Claro. ya hubo ya dejaste un testamento, o sea, ya hubo disposición testamentaria. Entonces, Totalmente. si la ley nos otorga este poder, ¿por qué no lo vamos a utilizar? ¿No? Independientemente de si trabajé, me costó trabajo o no, simple y sencillamente por el hecho de tener el poder de decisión de quién se va a quedar con mis bienes, quién se va a quedar con mi patrimonio, sea el que sea, por la circunstancia que sea que lo tenga, Claro. es mi Totalmente. decisión. Y creo que hay que Protegerte. hacerlo. Es un tema de responsabilidad social. Es un tema estamos obligados a hacerlo. Es 100%. lo que, Y sobre a todo, mi parecer. y sobre todo porque, o sea, justamente como lo comenzamos el tema, al final nosotros decimos, bueno, pero todavía falta para que me muera. Pues ojalá, ¿no? Ojalá, pero realmente nadie tiene la vida Vida comprada. comprada. Entonces, pues hay que prevenir para no lamentar, para Así es. que no nos pongamos en una situación incómoda a nosotros, pues probablemente ya no, pero a los que están, los que se quedan, pues obviamente se quedan con todo el problema, ¿no? Y pues, Así Pili, es. oye,
es un tema que yo creo que, pues, nos vamos a quedar cortísimos. Creo que hay mucha información, sobre todo Sí. ya después podemos hablar un poco más del tema de De las sucesiones. de las sucesiones y las propiedades, pues, intestadas, ¿no? Para ver Y las qué es adjudicaciones. lo que Claro. sucede, ¿no? Con ese tipo de propiedades. Pero muchísimas gracias por acompañarnos No, una ¿de vez qué? más. ¿De qué? Creo que es un placer no nada más para nosotros, sino para todos los que te escuchan, porque creo que lo explicas de una forma en la que, bueno, todos vamos anotando nuestros bullet points, pero no nada más los anotamos, sino creo que muchos van a correr a la notaría a hacer su testamento después de escuchar este episodio. Y bueno, más les vale que también escuchen todos los demás episodios, ¿verdad? Pero, Pili, muchísimas gracias. No, Te agradezco. ¿Algo más que les quieras de que decir? Bueno, pues ahora sí que, como ya lo dijo nuestra anfitriona, y como ya lo dijimos, no hay pretexto. En algunos estados desde los 14 años, otros estados desde los 16 años, no hay pretexto. Hay que ir a otorgar testamento. Es un tema de responsabilidad. No heredes problemas, pero además utiliza este poder de decisión que la ley te otorga, y ejércelo. Y otorga tu testamento y no hay pretexto. Septiembre, mes del testamento. También puedes investigar en tu estado o en tus comunidades donde hay programas especiales de testamento, además del mes del testamento, como es en el Estado de México con las caravanas que hace el gobierno del estado. Aquí me parece que en la Ciudad de México también tienen las jornadas notariales donde también tienen un tema de testamentos muy bueno. Así que no hay pretexto a correrle, a otorgar testamento, es el momento, y cualquier asesoría que requieran, el notario se las va a dar y les va a dar la mejor asesoría. No lo duden nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Pili. Y recuérdanos, por favor, cuál es tu notaría para que todos corran justamente y especialmente contigo y con la mejor. Claro que sí, con mucho gusto, con cualquier colega del país lo pueden hacer, por supuesto. Cualquier notario tiene toda la experiencia y la capacidad para hacerlo, pero con mucho gusto yo los espero, por supuesto, siempre en la notaría 118 del Estado de México, que nos encontramos en el municipio de Huixquilucan, como siempre digo, esquina con Bosque Real, porque estamos ubicados en Bosque Real, y con mucho gusto ahí los podemos atender y asesorar, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Pili. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos Un en placer. este episodio. Creo que ambos aprendimos muchísimo de Pili. Y pues nada más recordarles y pedirles que vean todos los episodios que vienen. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Bajo Techo, en donde estaremos hablando con muchos otros invitados así y expertos como Pili. Entonces, por favor, no duden en escuchar cada uno de los episodios. Por favor, comenten, compartan y sobre todo, bueno, platíquenos qué les parecen los episodios, díganos qué otros temas les gustaría que habláramos, a qué otro tipo de invitados les gustaría que tuviéramos aquí. Y pues bueno, por favor, síganos en Instagram, síganos en Facebook también, síganos en TikTok, síganos en YouTube. Estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Entonces, bueno, tienen todo el abanico para ustedes elegir en dónde pues nos van a sintonizar. Y pues hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye.